coma las sobras, me ordenó mi nuera. Y aquella frase, tan corta y tan afilada, cambió todo. La leí en la pantalla del móvil mientras el vapor del café se apagaba sobre la mesa. Respondí con una sola palabra: ok. Después guardé el teléfono. Abrí el armario, saqué mi maleta gris y la puse sobre la cama. El sonido del cierre al abrirse fue el punto final de 3 años de silencio. No salente nada, no tiré nada. Solo me fui preparando, sin prisa, como quien sabe que ya no pertenece a ese lugar. Era jueves por la noche. La casa olía a lejía y a soledad. Aún podía escuchar, en la memoria reciente, las risas que habían llenado la mañana. Mi hijo Javier, los niños y Clara, mi nuera, celebraban el ascenso de ella, gerente de zona en una empresa grande de Salamanca. Dijo que había logrado el sueño de su vida, y tal vez era cierto. El mío, en cambio, se había ido deshaciendo, cucharada a cucharada, entre platos sucios y camisas planchadas. Aquel mensaje fue la última orden de una larga lista que nadie llamó orden, pero lo era. Cómetelas, no desperdicies. Como si la comida sobrante y yo fuéramos lo mismo, restos, desperdicio, algo útil mientras no estorba. Cerré los ojos y respiré hondo. La cocina estaba limpia, impecable. Cada azulejo brillaba bajo la luz amarilla del techo. Había pasado toda la tarde limpiando para que ellos, al volver, lo encontraran perfecto. Ni siquiera había pensado en mí. Vivía con ellos desde hacía 3 años, desde que vendí mi casa en Toledo después de morir mi esposo, Antonio. Esa casa vieja de patio de piedra donde criamos a Javier, donde cada Navidad había olor a leña y a sopa caliente. La vendí porque me lo pidió mi hijo, porque me prometió que nunca estaría sola, porque me dijo que esa nueva casa en Salamanca sería de todos, una familia unida. Y yo, que siempre creí en la palabra de mi hijo, no pedí papeles, no pregunté nada. Solo entregué el dinero, el esfuerzo de toda una vida. Clara me recibió con sonrisas perfectas y abrazos de aire. Era joven, elegante, moderna. Tenía esa seguridad de las mujeres que nunca han tenido que barrer suelos ajenos. Al principio me trató bien, o al menos con cortesía, pero poco a poco su voz se volvió fría. Dejó de llamarme Elena y empezó a decirme suegra, como si fuera un cargo, no una persona. Y yo me acostumbré a lavar, a cocinar, a cuidar a los niños, a oír cómo me daban las gracias sin mirarme a los ojos. Recuerdo la primera vez que sentí que me borraban. Fue una Navidad. Decoramos el árbol juntos, o eso creí. Cuando hicieron la foto familiar, Clara me pidió que la tomara. Tú tienes mejor pulso, suegra. Yo sonreí, apreté el botón y vi cómo quedaban todos enmarcados frente a las luces. Después colgaron esa foto en la sala. Yo no aparecía. Y ese vacío, esa esquina sin mí, se quedó también en mi pecho. Esa noche, mientras ellos cenaban en el restaurante Miraflor, yo calenté una sopa instantánea. El vapor empañó mis gafas, y por un segundo creí ver a Antonio sentado frente a mí, con su sonrisa cansada. Le hablé en silencio. Mira en lo que me convertí. Una sombra en la casa que ayudé a apagar. Miré mi móvil. Había fotos nuevas en las redes. Javier con la camisa blanca que yo había planchado. Clara con un vestido rojo, sonriendo, radiante, con su copa de vino. Los niños, haciendo gestos a la cámara. Hasta la madre de Clara estaba allí. Todos, menos yo. Leí el pie de foto. Celebrando el ascenso de mi reina. Brindemos por las mujeres que no se detienen. 800. Me gusta en menos de 1 hora. Cerré la aplicación. El silencio volvió a llenarlo todo. Entonces sentí algo que no esperaba. No rabia, no tristeza, sino una calma helada, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente estaba a punto de entender. Apagué la luz de la cocina y subí despacio al dormitorio. Abrí el armario y vi la maleta gris. La había usado solo una vez, para el funeral de mi hermana en Sevilla. La puse sobre la cama, lisa, vacía, y supe que esa noche la volvería a llenar. No era una huida impulsiva, era una despedida meditada, un punto final escrito con la misma paciencia con la que planché cada camisa de mi hijo. Mientras doblaba mi ropa,
Recordé cada gesto de los últimos meses. Clara revisando con el dedo el polvo sobre las repisas, preguntándome por qué usaba tanto detergente, por qué gastaba tanto gas. Javier cada vez más ausente, atrapado entre su amor y su comodidad. Yo no necesitaba que me gritaran. El desprecio también puede ser mudo, y duele más cuando llega envuelto en educación. Guardé mis pocas joyas, las fotos de Antonio, una bufanda vieja y el rosario que heredé de mi madre. Cada objeto era una parte de mi historia que ellos nunca miraron. Bajé otra vez a la cocina. Sobre la mesa, el plato vacío y el mensaje todavía abierto en la pantalla. Cómetelas, no desperdicies. Levanté la mirada y vi mi reflejo en la ventana. Una mujer de casi 70 años, con la espalda recta y los ojos secos. No era débil, solo estaba cansada de que confundieran amor con servidumbre. Miré el reloj. Eran las 10:30. Aún faltaban horas para que regresaran del restaurante. Tenía tiempo para pensar, para ordenar las piezas de mi propia historia. Y entonces, algo se encendió dentro de mí. Una chispa pequeña, clara, tal vez la misma que me mantuvo viva tantos años. Pensé en todo lo que había dado, en cada euro invertido en esa casa, en cada factura que salía de mi cuenta. Pensé en las veces que quise hablar y no lo hice. Y comprendí que el silencio también puede ser una forma de resistencia. Subí otra vez y me senté al borde de la cama. Abrí el cajón de la mesita y encontré la libreta azul donde apuntaba mis gastos. Allí estaba mi vida en cifras. Hipoteca, reparaciones, muebles, compras. Lo abrí sin prisa. Página tras página. La prueba de lo que había construido. Y de pronto, supe que aquella noche no sería el final, sino el principio. Apoyé la cabeza en la pared. Fuera, el viento golpeaba las persianas. En la distancia, los trenes nocturnos pasaban hacia Madrid. Pensé en todo lo que quedaba atrás, en la mujer que había sido antes de mudarme. Esa mujer no había desaparecido, solo estaba esperando el momento de volver. Respiré profundo. Mi decisión estaba tomada. No volvería a calentar sus sobras. No volvería a vivir en una casa donde nadie pronunciaba mi nombre. Esa noche cerraría un capítulo, y cuando regresaran, encontrarían algo más que habitaciones vacías. Encontrarían la verdad que nunca quisieron ver. El reloj marcó las 11. Me quedé un instante mirando la maleta. Sentí miedo, sí, pero también una paz que no conocía desde hacía años. Quizás la dignidad tiene ese sonido, el del cierre que se sube lentamente mientras uno decide ser libre. Me levanté, apagué las luces, y antes de dormir, escribí en un papel una frase para no olvidarla. A veces, irse no es huir, es regresar a una misma. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, una mujer al fin despertaba. A la mañana siguiente, la casa amaneció vacía de voces. Solo el ruido del reloj marcaba el paso de los minutos, igual que una gota cayendo sobre una piedra vieja. Abrí las cortinas, dejé entrar la luz y miré el reflejo del jardín. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había movido para siempre. Había decidido callar y al mismo tiempo hablar de otra manera. Pasé el día entero preparando el desayuno de los niños, doblando sus uniformes, dejando todo en orden. Era mi manera de despedirme sin palabras. Sabía que aquella normalidad era el último disfraz antes del cambio. El olor a tostadas me recordó los primeros días en aquella casa, cuando Clara aún sonreía y Javier todavía me abrazaba sin culpa. Todo parecía tan lejano, tan perdido entre silencios. El teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Llegaremos tarde, suegra. No espere para comer. Otra orden disfrazada de cortesía. No respondí. Apoyé el móvil sobre la mesa y lo dejé allí, como quien deja una piedra sobre una tumba. En ese momento comprendí que lo más doloroso no era la frase «coma las sobras», sino todo lo que había detrás. La certeza de que me consideraban parte del mobiliario. Por la tarde salí a caminar. Las calles de Salamanca estaban llenas de vida, de risas jóvenes, de gente con prisa. Yo caminaba despacio, como si cada paso limpiara un poco del peso acumulado. Entré en una cafetería antigua, pedí un café con leche y un trozo de bizcocho. Allí
entre desconocidos. Sentí por primera vez en mucho tiempo que seguía siendo alguien. Nadie me llamaba a su hija. Nadie me pedía nada. Solo era Elena, una mujer tomando café. Volví al anochecer. El cielo estaba rojizo y las luces de la casa ya estaban encendidas. Desde la acera vi sus siluetas moverse en el comedor. Reí sin alegría. Ellos cenaban sin notar mi ausencia, igual que la noche anterior. Subí despacio las escaleras, abrí la puerta de mi habitación y me senté frente al cajón donde guardaba los papeles. Lo abrí y comencé a revisar los documentos de la compra de la casa. Recordé el día en que firmamos. El notario hablaba rápido, mi hijo me sonreía, y Clara insistía en que era mejor dejar todo a su nombre para simplificar trámites. Yo no entendía mucho, pero confié. Siempre confié, hasta que mis manos tocaron un sobre amarillo con el sello del notario. Dentro, una copia antigua del contrato de venta de mi casa en Toledo y la transferencia completa del dinero a la cuenta de Javier. Era todo lo que tenía, y lo había entregado sin condición. Apoyé la frente en las manos. La memoria es cruel. Recordé la voz de Antonio, el día que firmamos la hipoteca de nuestra primera casa. Dijo que el hogar era el único lugar donde nadie te echa. Ahora entendía cuán equivocado estaba. O quizá no. Quizá me estaba enseñando que uno mismo debe defender ese lugar, incluso cuando los demás lo olvidan. Bajé a la cocina. Clara estaba hablando por teléfono. Su voz se oía hasta el pasillo. Decía, la suegra sigue aquí, pero ya está vieja. En cuanto Javier cobre el bono, la metemos en una residencia buena. Sentí un golpe seco dentro del pecho, pero no hice ruido. La escuché reír. Repetir. Sí, sí. La de Villaverde. La de los jardines grandes. Después, silencio. Yo no respiraba. No lloré. Solo miré el suelo y me prometí que esa sería la última vez que me llamaría vieja con desprecio. Subí a mi habitación, cerré la puerta y encendí la lámpara. Escribí una nota corta para mí misma. No se trata de huir, se trata de elegir dónde quedarse. La guardé dentro de la libreta azul. Luego abrí el ordenador y busqué información sobre notarios y escrituras. El corazón me latía despacio, pero firme. Si Clara pensaba enviarme a una residencia, iba a tener que mirar primero a quién pertenecía la casa que tanto cuidaba. Esa noche apenas dormí. Cada ruido del pasillo me parecía un eco de algo más profundo. La rutina rompiéndose, la verdad acercándose. A las 6 de la mañana, cuando todavía no amanecía del todo, preparé café. El aroma llenó la cocina, y en medio de ese olor familiar, sentí una calma nueva. La calma de quien ya no tiene miedo. Javier bajó con el traje arrugado. «Buenos días, madre», murmuró sin mirarme. Le deseé suerte, y le serví el café. Clara bajó después, con el móvil pegado al oído. Me pidió que tendiera la ropa. No respondí. Solo la observé mientras hablaba sobre inversiones, promociones, cifras. Me pregunté en qué momento el dinero había sustituido el afecto. Cuando salieron, la casa quedó en silencio. Entonces tomé la libreta, los papeles, y los guardé en una carpeta. Llamé a Lucía, mi sobrina, la hija de mi hermana, abogada en Madrid. Le conté todo. Su voz sonó firme, sin vacilar. Tía, mándeme copias de todo. Voy a revisar. Sentí una chispa de esperanza. Esa llamada fue el principio de mi investigación, aunque todavía no sabía cuán hondo llegaría. Pasé el resto del día revisando cajones, facturas, correos antiguos. Cada papel era una huella, una historia de cómo había sostenido aquella casa. Había recibos de luz a mi nombre, transferencias desde mi cuenta. Todo lo que ellos daban por suyo estaba firmado con mi esfuerzo. Empecé a entender que no solo me habían apartado emocionalmente, sino también legalmente. Querían que me marchara sin mirar atrás, sin preguntar, sin reclamar lo que era mío. Por la tarde Lucía me llamó de nuevo. Su voz sonaba distinta, más seria. Tía, aquí hay algo raro. El contrato de propiedad no está actualizado. Aparece una cláusula que la beneficia. Guardé silencio. Ella continuó. La casa está a su nombre, pero parece que ellos nunca lo comprobaron. Sentí un escalofrío. ¿A mi nombre? Sí, dijo ella.
La escritura inicial no se modificó, y el notario Mateo guardó copia firmada. Casi dejé caer el teléfono. Durante 3 años, había vivido creyendo que era una invitada, y resulta que era la dueña. Cerré los ojos. Respiré hondo. No quise gritar de alegría. No era alegría, era justicia que por fin respiraba. La verdad había estado siempre en mis manos, pero yo no había querido verla. Lucía me pidió que no dijera nada todavía. Hay que hacerlo bien, tía, me dijo. Con calma, con pruebas. Asentí, porque la dignidad, cuando se despierta, no necesita ruido. Esa noche escribí una carta corta. Solo decía: gracias por todo. Me voy unos días a Toledo, no se preocupen. La dejé sobre la mesa del comedor, junto al plato limpio donde solía dejarles la cena. Apagué la luz. Antes de cerrar la puerta, miré por última vez el pasillo, las fotos en las paredes, los juguetes en el suelo. Nada de eso era mío, solo la verdad. Y esa verdad, ahora, valía más que cualquier herencia. Salí al amanecer, con mi maleta gris. El aire estaba frío, pero mi pecho ardía. No sabía a dónde iría exactamente, pero sabía de dónde venía. Y eso bastaba. Atrás quedaban los ecos, las obras, la humillación. Adelante. La certeza de que todo lo que había callado empezaría a hablar por sí solo. El tren hacia Toledo partió suave, sin ruido. Me senté junto a la ventana y miré cómo el paisaje se deshacía en luz. Pensé en Clara, en Javier, en los niños. No deseaba venganza, deseaba respeto. Y el respeto, lo aprendí esa madrugada, no se pide, se impone con dignidad. El viaje hasta Toledo fue largo, pero en cada kilómetro sentí que dejaba atrás una parte del peso que me había aplastado durante años. El tren se deslizaba entre campos dorados, y en el reflejo del cristal me vi distinta. Ya no era la mujer que obedecía, era alguien que se miraba a los ojos y se reconocía. Al llegar, me hospedé en una pequeña pensión cerca de la estación. La dueña, una mujer mayor de sonrisa amable, me ofreció un té. Le dije que necesitaba descansar unos días. Ella no preguntó nada más. A veces, el silencio de los extraños cura más que las palabras de los tuyos. Esa misma tarde, fui a visitar a don Mateo, el notario que había tramitado la venta de mi antigua casa. Me recibió en su despacho, con los mismos papeles ordenados y el mismo reloj antiguo en la pared. Le conté que necesitaba una copia de la escritura de la nueva vivienda de Salamanca. Él revisó los archivos, sacó una carpeta polvorienta y la abrió sobre la mesa. Ahí estaba mi nombre, propietaria, Elena Rodríguez. Me quedé mirando esas letras como si fueran ajenas. Durante años había vivido sintiéndome invitada en una casa que en realidad era mía. Don Mateo levantó la vista y me observó con atención. Dijo: nadie puede quitarle lo que ya está a su nombre. Firmó una copia certificada y me la entregó. Le agradecí, sin poder hablar. Salí del despacho con el documento en las manos. Era un trozo de papel, sí, pero para mí era la prueba de que mi voz existía. Esa noche llamé a Lucía y le conté lo ocurrido. Ella se alegró, pero me pidió prudencia. Hay que actuar con cabeza, no con rabia, tía, me dijo. Le prometí hacerlo. Y mientras hablábamos, empecé a comprender que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en saber cuándo hacerlo. Al día siguiente, volví a Salamanca. Entré en la casa sin hacer ruido. Todo seguía igual. El aroma del perfume de Clara, los juguetes tirados en el suelo, la taza de Javier sobre la mesa. Solo había una diferencia. Yo ya no era la misma. Guardé las escrituras en mi bolso y me senté en el sofá. La casa parecía observarme. Cada pared, cada mueble, testigos de mi silencio. Y sin embargo, ahora era yo quien tenía la verdad en las manos. Decidí no enfrentarlos todavía. Preferí observar. A la noche, mientras ellos dormían, grabé con mi teléfono las conversaciones que se escuchaban desde la cocina. No buscaba espionaje, buscaba claridad. Grabé cuando Clara se quejaba de mí, cuando decía que no aguantaba a una vieja inútil, cuando hablaba de vender la casa y mudarse. Cada palabra era una piedra más en el muro que habían levantado entre nosotros.
Lucía me explicó cómo guardar esas pruebas, cómo registrar todo. Me dijo que era necesario reunir testigos, facturas, transferencias. Ipsilohice. Durante una semana recopilé cada recibo pagado con mi cuenta, cada compra, cada detalle que demostrara mi aporte. No era venganza, era orden. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida tenía propósito. Una tarde, mientras clasificaba los papeles, escuché a Clara hablar por teléfono con alguien del banco. Decía que pronto venderían la casa, que con el dinero podrían comprar una nueva, solo a su nombre. Sentí un escalofrío. Ella no sabía nada, ni sospechaba que aquella casa no le pertenecía. Mi silencio era su espejo, y en ese reflejo, ella misma se estaba condenando. Aquella noche, antes de dormir, abrí la libreta azul y anoté: la justicia no siempre llega desde fuera, a veces despierta dentro de una mujer cansada. Después guardé todo bajo llave. Ya no tenía miedo. Sabía que el momento llegaría. Pasaron unos días. Lucía me llamó para avisarme que había hablado con un colega suyo, un abogado de confianza. Él podía acompañarme si decidía exponer la verdad. Le dije que sí. Quería hacerlo de frente, con calma, sin ira. La dignidad no necesita gritos, necesita claridad. Esa tarde llegó el abogado, don Rafael, un hombre serio pero amable. Revisó todos los papeles y dijo: esto es sólido, no podrán discutirlo. Me preguntó si estaba preparada para enfrentar las consecuencias. Respondí que sí, porque lo peor ya había pasado, haberme dejado humillar durante tanto tiempo. El plan fue simple: dejaría la casa por unas horas. Ellos volverían y encontrarían los documentos sobre la mesa. Junto a ellos, una carta, sin insultos, sin reproches, solo la verdad. La justicia, pensé, no siempre se grita. A veces se deja escrita, como una semilla. Mientras el abogado preparaba los duplicados, me quedé mirando el atardecer desde la ventana. El cielo se teñía de oro y gris, como si la ciudad entera respirara conmigo. Por primera vez en años, sentí orgullo de mí misma, no por ganar, sino por haber recuperado mi voz. Cuando todo estuvo listo, guardé las copias en un sobre. Los cerré con calma. Escribí encima: propietaria, Elena Rodríguez. Aquellas palabras eran mi renacer. Fui al salón. Observé las fotos de la familia colgadas en la pared. Ahí estaban ellos, sonrientes, felices, rodeados de luz. En ninguna aparecía yo. Sonreí. Ya no me dolía. A veces desaparecer es la única forma de volver a ser visible. Esa noche preparé una cena ligera, no para ellos, sino para mí. Una sopa caliente, pan recién cortado, una vela encendida sobre la mesa. Brindé en silencio, con una copa de vino, por la mujer que había aprendido a decir basta sin levantar la voz. Al día siguiente, salí temprano y dejé todo listo. La casa limpia, los documentos sobre la mesa, la carta encima. Antes de cerrar la puerta, miré alrededor una última vez. No era una fuga, era una devolución. Dejaba atrás un lugar que me había negado, pero me llevaba conmigo algo mucho más grande: la certeza de que la verdad no necesita permiso. Bajé las escaleras y el sol de la mañana me cegó un instante. El aire olía a tierra mojada y sentí que cada respiración era una promesa. No sabía qué pasaría después, pero estaba lista para mirarlo de frente. La verdad, al fin, respiraba a mi lado. Caminé hasta la plaza del pueblo y me senté en un banco. Los niños jugaban, las campanas sonaban a lo lejos. Saqué el sobre del bolso y lo miré un momento. Aquella carpeta, que pesaba tan poco, contenía toda mi vida. La justicia no siempre lleva toga. A veces usa delantal y guarda silencio mientras cocina. Ese día, supe que había empezado mi propia justicia. Cuando volví a la casa, el aire estaba quieto, como si todo esperara. Dejé el sobre con las escrituras sobre la mesa del comedor y, encima, la carta que había escrito la noche anterior. Solo unas líneas, sencillas, sin reproches. Decía que me iba unos días, que necesitaba descanso, que la verdad siempre vuelve a su lugar. No firmé mamá ni suegra, solo Elena. Era suficiente.
Cerré la puerta despacio y bajé los escalones con la maleta gris en la mano. El sol apenas asomaba entre las nubes. Cada paso resonaba como un adiós definitivo. No miré atrás. Sabía que cuando regresaran, lo entenderían todo. Me quedé en una pensión cercana, en el barrio antiguo de Salamanca. Desde la ventana veía la fachada de la catedral y el rumor de la Plaza Mayor. Allí, entre desconocidos, esperé el momento en que mi silencio se convirtiera en respuesta. No pasó mucho tiempo. A las 8 de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar. Llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Primero de Javier, después de Clara. No contesté. Sabía lo que estaban viendo. Me los imaginaba entrando en la casa. Las luces encendidas, el olor a limpieza, la mesa del comedor perfectamente ordenada, el sobre amarillo en el centro, mi nombre escrito en tinta azul. Clara, abriendo el sobre con impaciencia. Javier detrás, preguntando qué era. Las hojas cayendo sobre la mesa. El título de propiedad, las fechas, las firmas, las transferencias. Su silencio y después la voz de Clara, temblando. No puede ser. Otra vez el sonido del papel al caer. Mi nombre en todas las páginas. Propietaria, Elena Rodríguez. Imaginé sus rostros. El desconcierto, el miedo, la rabia, el mundo al revés. Aquello que creían suyo tenía mi nombre grabado en tinta legal. No necesitaba estar allí para verlo. Podía sentirlo en el aire. Cuando por fin Javier me llamó, su voz era una mezcla de confusión y súplica. Madre, ¿qué es esto? Respondí con calma. Es la verdad, hijo. La misma que estuvo siempre en esta casa, aunque nadie la mirara. No dijo nada más. Colgó. Después llegó otro mensaje. De Clara. Decía que necesitábamos hablar, que todo era un malentendido, que por favor volviera. No respondí. Esa noche, mientras la ciudad dormía, publiqué un mensaje en mi cuenta de Facebook. Escribí. Cuidé una familia que me hizo invisible. Hoy aprendí que el amor propio no es egoísmo, es respeto. Lo acompañé con una foto antigua, yo y Antonio en nuestra casa de Toledo, sonriendo frente a un árbol de limones. No imaginé que aquel mensaje se compartiría cientos de veces. Mujeres mayores, viudas, madres, escribieron sus historias en los comentarios. Todas tenían algo en común. Habían dado todo por amor y habían sido tratadas como sombras. Leí cada mensaje con lágrimas y orgullo. No estaba sola. Nunca lo había estado. Solo me habían hecho creerlo. La historia de una suegra en Salamanca se volvió espejo de muchas. Al día siguiente, al salir a comprar pan, me encontré con una vecina, doña Mercedes. Me abrazó sin preguntar nada. Dijo que había visto mi publicación, que tenía razón, que las mujeres de nuestra generación callamos demasiado. Sus palabras fueron bálsamo. A veces, la justicia empieza con un abrazo sincero. Por la tarde, Javier vino a buscarme. Llegó sin avisar, con el rostro pálido. Me encontró en el patio de la pensión, regando las plantas. Madre, tenemos que hablar, dijo. Le ofrecí asiento y esperé. Me contó que Clara estaba destrozada, que no sabían cómo había pasado. Le expliqué todo con calma. Los papeles, las transferencias, las escrituras, el notario. La verdad que había dormido 3 años bajo su propio techo. No quise humillarlo. Solo le hablé de respeto, del daño que hace el desprecio disfrazado de cariño, de la diferencia entre cuidar y servir. Javier escuchó en silencio. Al final, me miró con lágrimas en los ojos y susurró. Nos portamos mal contigo. Asentí. Sí, pero aún están a tiempo de aprender. Nos despedimos sin odio, solo con la distancia justa que deja espacio al perdón. Aquella noche, cuando volví a mi habitación, me senté frente a la ventana y miré el reflejo de la catedral iluminada. Pensé en Clara. Imaginé su miedo, su vergüenza, su impotencia. No quería destruirla. Solo quería que entendiera. El respeto no se pide, se demuestra. Y la lección acababa de empezar. Pasaron unos días. El ruido en las redes siguió creciendo. Mi historia se compartía entre vecinas, grupos de mujeres, foros de familia. Algunas me llamaban valiente,
Otras decían que la justicia existe, aunque llegue en silencio. Yo solo respondía que el silencio también habla, si uno sabe escucharlo. Una tarde, recibí una llamada del notario. Don Mateo me informó de que Clara había intentado transferir la propiedad, pero sin éxito. La escritura era clara, legal, definitiva. Suspiré. No sentí venganza, sino una calma serena. La verdad se había defendido sola. Esa misma tarde, Lucía vino a verme. Traía consigo un sobre con documentos y una sonrisa leve. Tía, ya está todo en orden. Lo que hizo fue justo y legal. Ahora toca sanar. Su voz me conmovió. Sanar, pensé. Sí, eso faltaba. No solo para mí, también para ellos. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. El ruido de la plaza me arrulló como un canto lejano. Soñé con Antonio. Me miraba y decía, por fin volviste a casa. Y al despertar, entendí que esa casa no era un lugar, sino una verdad interior. Al amanecer siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté. La voz de Clara temblaba al otro lado. Dijo que quería verme, que necesitaba hablar conmigo a solas. No supe qué respondí. Guardé silencio unos segundos. Al final, acepté. No por ella, sino por mí. Porque el perdón, incluso cuando no se da del todo, también es una forma de libertad. Acordamos vernos en el parque del río Tormes, a media tarde. Ella llegó vestida de gris, sin maquillaje, con el rostro cansado. Nos miramos sin hablar. Luego me pidió disculpas. No con palabras grandilocuentes, sino con voz baja, sincera. Dijo que el miedo la había vuelto cruel, que temía perderlo todo, como su madre, como tantas mujeres. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que no la odiaba, pero que cada herida deja cicatriz y que el respeto roto no se repara con lágrimas. Ella asintió. Prometió cambiar, y por primera vez le creí un poco. Nos despedimos sin abrazos, pero con una paz que no conocíamos. Esa noche volví a la pensión y miré el cielo estrellado. Pensé que la justicia no siempre castiga, a veces enseña, y comprendí que el siguiente paso no sería contra ellos, sino a favor de mí misma. Recuperar mi vida, empezar de nuevo, con dignidad, con calma, con silencio. El día siguiente amaneció con un aire distinto. La luz entraba por la ventana como si quisiera tocarlo todo, limpiar los rincones donde durante años se escondió mi tristeza. Me preparé un café y lo bebí despacio. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a nadie esperando que le sirviera. Lucía llegó a media mañana. Traía un expediente bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Me dijo que el proceso legal estaba cerrado. Yo era oficialmente la única propietaria de la casa. Su tono era sereno, casi solemne. No supe qué decir. Después de tanto tiempo, no sentí victoria, sentí descanso. Fuimos juntas al notario para firmar la última certificación. Don Mateo me saludó con respeto, como a una igual. Mientras revisábamos los documentos, sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. Elena, usted hizo lo que muchas no se atreven. Recuperó su voz. Sonreí. Quizás esa era la verdadera herencia que quería dejar. Que ninguna mujer volviera a confundir amor con servidumbre. Al salir, caminamos por la plaza. La gente pasaba con prisa. Los niños jugaban. El mundo seguía. Me di cuenta de que mi historia, aunque personal, ya no me pertenecía del todo. Era parte de algo más grande. Algo que respiraba en cada mujer que se había sentido invisible. Esa tarde, regresé a la casa. No para quedarme, sino para cerrar el ciclo. Javier me esperaba en la puerta. Su mirada era distinta, sin soberbia, sin excusas. Clara estaba dentro, sentada en el sofá, con los niños a su lado. El silencio pesaba, pero no era hostil. Me senté frente a ellos. Sofía, la pequeña, se acercó y me abrazó sin decir nada. Ese gesto bastó para sanar más que cualquier palabra. Javier habló primero. Dijo que quería arreglar las cosas, que estaban dispuestos a pagarme una compensación justa. Negué con la cabeza. No necesito dinero, dije. Solo quiero respeto.
Clara bajó la mirada, avergonzada. Sus ojos, por primera vez, parecían ver más allá de sí misma. Dijo que había empezado terapia, que entendía ahora lo que me hizo vivir. No respondí. El perdón no se promete, se demuestra con tiempo. Caminé por la casa. Todo seguía igual, pero diferente. Los muebles, las fotos, el olor a café. Era como si el tiempo se hubiera detenido esperando este momento. Me acerqué a la ventana. El jardín seguía verde, el sol tocaba las flores, y por fin sentí que no pertenecía a nadie más. Era mío, no porque lo dijera un papel, sino porque lo decía mi dignidad. Me despedí de los niños con un beso. Dejé la llave sobre la mesa. Y antes de salir, le dije, esta casa no se vende. Aquí aprendí una lección que vale más que cualquier herencia. El respeto empieza en casa, o no empieza nunca. Salí sin mirar atrás. No era huida, era libertad. Pasaron los meses. Con el dinero de mi pensión, alquilé un pequeño apartamento en el centro de Toledo. Empecé a dar clases de tejido en el centro comunitario. Allí, entre lanas y agujas, conocí mujeres de todas las edades. Algunas me contaron sus historias. Suegras desplazadas, madres olvidadas, abuelas que criaban sin ser vistas. Yo las escuchaba y sonreía, porque en cada una de ellas reconocía a la que fui. Un día, recibí una carta. Era de Javier. Decía que había entendido por fin lo que significa cuidar, que la casa seguía siendo su hogar, pero también mi legado. Adjuntaba una foto, la familia reunida, los niños en el jardín y una silla vacía junto a ellos. En la parte de atrás escribió, siempre será tu lugar, cuando quieras. Guardé la foto en mi libreta azul, no para volver, sino para recordar que la reconciliación no siempre requiere presencia. A veces basta con que el otro comprenda el daño que causó. Eso también es justicia. Y justicia sin rencor es el comienzo de la paz. Un domingo por la tarde, salí a caminar por la orilla del río. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos. El aire tenía ese aroma de pan recién hecho que me recordaba a Antonio. Pensé en todo lo vivido, los años de silencio, la humillación, la rabia, la calma, y entendí que todo había tenido un propósito. Aprender a elegir no quedarme donde me apagaban, elegir mi voz, mi espacio, mi dignidad. Me senté en un banco. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Cerré los ojos y respiré. Por fin estaba en paz. Ya no necesitaba demostrar nada. No necesitaba una casa grande, ni reconocimiento, ni disculpas. Solo necesitaba seguir siendo visible, incluso en mi silencio. Mientras observaba el reflejo del agua, pensé en todas las mujeres que leerían o escucharían mi historia. Ojalá comprendieran que el amor que no respeta no es amor. Es costumbre, y las costumbres que duelen están hechas para romperse. Al llegar a casa, me senté frente al escritorio y abrí mi cuaderno. Escribí la última línea de mi historia. Hay silencios que gritan y gritos que liberan. Apagué la luz, con el corazón tranquilo. La noche me envolvió suave, sin miedo, sin dolor. Por primera vez, no soñé con huir, sino con quedarme. En mi verdad, en mi vida. Y si alguna mujer me escucha ahora, le diría solo esto. Nunca dejes que te conviertan en sombra. Tu voz es tu casa. Cuídala. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez tuviste que elegir entre quedarte donde te apagaban o irte para volver a ser tú misma, déjame tu comentario. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Y suscríbete al canal Historia Diaria, Relatos de la Vida, donde seguimos compartiendo historias reales de mujeres valientes que aprendieron que la dignidad no se negocia, se vive.